Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre un verdadero placer. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a platicar acerca del sector turístico, uno de los rubros más afectados por la pandemia. Poco a poquito se han venido mejorando las cifras, sobre todo en lo que tiene que ver con los viajeros internacionales y sobre todo con el segmento de los Estados Unidos que no se han olvidado de nuestras playas como el principal destino. Pero en cuanto al turismo nacional, todavía bastante lento, sobre todo algunos segmentos, los segmentos que tienen que ver con los negocios, pues todavía muy alicaídos. Estamos en el verano, ¿qué se visualiza? ¿Cómo está caminando el turismo en el verano? ¿Cómo se visualiza el horizonte para el cierre del año? Y justamente hoy platicaremos con Francisco Madrid. Él es el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística, el Cicotur. Bueno, pues él tiene el pulso de lo que está sucediendo en este verano, de lo que se ve para finales del año. Y como todas las semanas nos acompañará Claudia Angélica Rodríguez. Ahora con ella platicaremos acerca del financiamiento automotriz, una variable nodal importantísima para mejorar el desempeño de las ventas automotrices en el mercado interno. Como sabemos, la caída de los autos, de las ventas de autos, de la comercialización de automóviles ha sido pues un tema pues también de llamar la atención en estos últimos meses. Y bueno, pues platicaremos acerca del financiamiento. Lo invito a que se quede con nosotros. Don Dinero, con Alberto Aguilar. Bueno, pues ya está con nosotros Claudia Angélica Rodríguez. Hoy vamos a platicar acerca del financiamiento automotriz, una pieza importantísima, una variable importantísima para el desempeño del mercado automotriz, de las ventas, para desplazar las unidades en el mercado interno. Y bueno, pues platicaremos con ella acerca de cómo está evolucionando el mercado del financiamiento. Pues Claudia, como siempre, un verdadero placer. Pues así es, Alberto, amigo Don Dinero, un gusto estar aquí con ustedes en Don Dinero una vez más. Y hoy vamos a platicar precisamente de las ventas de autos. En nuestro país, como sabemos, con la pandemia sufrieron una caída realmente importante y este año pues estamos viendo crecimientos interanuales pues que llaman mucho la atención, pero aún así no se ubican por debajo de los niveles prepandemia, que la mayoría de los especialistas llevan el comparativo hasta febrero del año pasado, justo antes de que empezaran las medidas de confinamiento para tratar de amortiguar los contagios del COVID-19. En junio, el crecimiento interanual fue de 38.5% y se lograron comercializar en nuestro país 87,082 unidades. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido con las ventas de autos en nuestro país? El 58.3% de las ventas se concretan vía algún crédito. Un tema que, por supuesto, es muy relevante porque tiene que ver directamente con nuestras finanzas. Ahora, ¿qué ocurre? Hay segmentos, los subcompactos y los compactos, en donde las ventas se elevan por arriba del 60%. Las de los compactos, el 64% de las ventas se concretan vía un crédito y en los subcompactos un 65.8% se concretan vía crédito. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? La verdad es que sí hay que hacer un ejercicio muy importante en el mercado de las opciones de financiamiento, porque la diferencia puede ser abismal. O sea, por ejemplo, si usted está pensando comprar un auto de alrededor de 295,000, 300,000 pesos, ¿qué ocurre? Hay tasas que van desde el 11.50% hasta 28.99%. Es el caso de Credit Nissan, que se ubica entre las instituciones financieras con tasas muchísimo más elevadas. Ahora, ¿qué otro factor ocurre? Entre los actos compactos y subcompactos, el financiamiento se saca hasta 60 meses, es decir, 5 años, mientras que los autos de lujo, las minivan, las pick-ups, por ejemplo, están en un promedio de 3 años a 36 meses. Cuando adquirimos un auto, recurrimos al financiamiento y obviamente dependiendo de nuestro nivel de compra, de nuestro poder adquisitivo, pues lo hacemos a 3 meses o hasta 5 años, que es lo que se está logrando concretar en el mercado. Ahora bien, hay tasas que van de 11.50%, 11.80% anual,
11.99% anual, y ya le decía, por ejemplo, Credit Nissan está en 28.99%, Ford está en 18.90%. Los bancos tienen un posicionamiento mayor entre los autos de mayor lujo, en tanto que las armadoras, las empresas financieras relacionadas con las propias armadoras están más relacionadas con lo que tiene que ver con los automóviles. Otro factor que hay que considerar a la hora de comprar un automóvil es, por supuesto, si vamos a aceptar el financiamiento del seguro, o en un momento dado podríamos aportar el dinero directo para el seguro de acuerdo con nuestras capacidades. Ahora bien, ¿qué pasa? Por ejemplo, si tengo una tasa de 11.50% y mi auto cuesta 295,000 pesos, al final del crédito, a 5 años voy a pagar aproximadamente 336,000 pesos por la adquisición del auto. Pero si me voy con la opción más cara, un auto de 295,000 pesos lo voy a terminar pagando en 400,000 pesos. Así es de que, por favor, si están pensando en adquirir un auto vía financiamiento, hay que hacer realmente un sondeo en el mercado, porque sí afecta de una forma muy importante en nuestras finanzas. ¿No lo consideras, Alberto? Bueno, como siempre, muy interesante, Claudia. Te agradezco mucho tu comentario. Así es, aquí estaremos la próxima semana. Claro que sí, Claudia. Te agradezco mucho. Si me permiten, voy un corte y regreso con la entrevista. Don Dinero, continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Don Dinero, regresamos. Bueno, y me da muchísimo gusto saludar a Francisco Madrid. Él es el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística, el Cicotur. Y Francisco, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar acerca de la evolución del turismo, una materia que tú conoces muy bien. Muchas gracias, como siempre, Francisco. Al contrario, Alberto, gracias, el agradecido soy yo por el espacio. Pues Francisco, ya estamos en el verano, una actividad muy afectada, la del turismo. ¿Cómo estás viendo los flujos y sobre todo qué podemos esperar hacia el cierre del año para esta actividad? Digamos, ¿cuál es el horizonte inmediato que se tiene para esta actividad tan importante para México como es el rubro turístico, Francisco? Pues la respuesta más sencilla sería decirte que hay una alta incertidumbre y que pues, es muy difícil anticipar cómo es que van a evolucionar las cosas. Tratando de pues, dar algunas pistas de lo que estamos viendo, pues hay que recordar que, como mencionabas tú, venimos de un golpe brutal a la industria turística. El año pasado México perdió 1,000 millones de pesos en consumo turístico, una caída de 28.7% del PIB turístico. Normalmente el turismo es cerca del 9% de la economía y pues vamos a ver que se sitúa en torno al 6.1%. Ese tamaño es la afectación. Uh-huh. Esa afectación se ha prolongado el primer trimestre del año. Con la información que tenemos, nuestras estimaciones son una caída del PIB turístico en el primer trimestre del año de 22.2%. Uh-huh. Sin embargo, a partir de abril empieza a verse una tendencia que revierte esta caída tan fuerte. No de un plumazo, no igual en todos los segmentos o en todos los destinos, pero sí ciertamente muy sostenida. Hay unos datos que son
francamente sorprendentes, porque, y creo que vale la pena hacer el paréntesis, todo el mundo está sufriendo, no es un tema evidentemente exclusivo de nuestro país. El reporte de la semana pasada de la Organización Mundial de Turismo pues nos habla de una caída todavía pues por ahí del orden del 70% en los primeros 5 meses en comparación con 2019. Dicho esto y con todo este contexto, es verdaderamente una sorpresa encontrar que el turismo aéreo procedente de Estados Unidos en el mes de junio está 7.1% por arriba de 2019, Alberto. Es una cuestión, digamos, que tiene que ver con muchos factores. Por un lado, el que México decidió no cerrar fronteras, y eso ha sido finalmente muy útil para el turismo, aunque no fue una definición tomada en función del turismo, hay que decirlo así, pero esto ha beneficiado al país. Del otro lado, las empresas, los empresarios y los destinos han hecho la tarea impulsando la adopción de los protocolos sanitarios, que es ciertamente uno de los nuevos requerimientos de la demanda. Y luego también esta circunstancia de que tampoco es que haya tantos lugares a donde los norteamericanos puedan viajar y sin dejar de recordar que hay un avance muy importante en la vacunación en Estados Unidos, lo que está haciendo que el mercado regrese con mucho vigor. Así las cosas nos encontramos en el contexto del mercado internacional. Los otros mercados, pues bastante flojos, un poco más activo Sudamérica, Canadá prácticamente, perdón la expresión, congelado, ¿no? Congelado, sí. 97% de caída de enero-junio y sin perspectiva clara de recuperar en el verano. Europa empezándose a mover un poquito, España sobre todo se empieza a notar, pero lejísimos, digamos, de Estados Unidos y por supuesto muy lejos de los niveles normales. En el caso del mercado nacional, Alberto, la situación también es diferenciada. En general, el mercado de placer que visita Sol y Playa está en vías de recuperación. Los destinos en este momento, Cancún, Mazatlán, Vallarta, Los Cabos y otros de este perfil, pues tienen ocupaciones probablemente en torno al 60%, abajo de lo normal, pero muy bueno para la circunstancia que estamos viviendo, ¿no? Sí. No es el caso de las grandes ciudades, que ciertamente son las más golpeadas, porque la mezcla de mercado depende mucho del turismo de negocios y del turismo de reuniones. Y ese es el segmento o los segmentos que mantienen una grave afectación, Alberto, y que vemos con preocupación hacia adelante, porque no está claro cuándo van a acabar de reponerse. En suma, lo que tenemos es un tema de sí una recuperación en marcha. Yo creo que hay que ser optimistas con cautela, por supuesto, reconociendo que hay diferencias entre segmentos y también con una preocupación de que esto puede descarrilarse en cualquier momento, ¿no? Eso también hay que decirlo. Sí. Ahora, el verano, ¿cómo está evolucionando? ¿Lo sientes favorable o en qué término hay que ubicar este verano? Mejor, por supuesto, que el año pasado, pero no sé, ¿cómo lo ubicas? Yo lo ubico colgado con alfileres, ¿no? O sea, con la tercera ola de la pandemia en México y además golpeando muy fuerte destinos turísticos, pues sí creo que en cualquier momento podría caerse. Sin embargo, hasta ahora, pues va bastante bien. O sea, yo te diría que un poco abajo, en términos generales, un poco abajo de un verano normal, lo que es francamente muy bueno. Los vuelos están funcionando muy bien. Insisto, el problema lo tenemos no en la parte de placer, el problema está en la parte de negocios. Tienes, imagínate tú, Ciudad de México, que en un momento normal debería estar en torno al 60-70% ahora de ocupación hotelera, un principal indicador, y en realidad está apenas con trabajos llegando al 40%, ¿no? Y el aeropuerto, hace unos días nos hiciste el favor de mandarnos una información de la evolución de los aeropuertos, y mientras, por ejemplo, el aeropuerto de Los Cabos pues ya tiene comportamiento positivo, el de la Ciudad de México todavía por los suelos, ¿verdad, Francisco? Sí, es una combinación que tiene que ver con el perfil de la ciudad en términos de negocios, en términos de reuniones, y con que no todas las rutas hacia Europa, por ejemplo, están restablecidas, las rutas de Asia no están completamente establecidas, algunas rutas nacionales no están establecidas.
lo que yo te digo es eso, ¿no? Tenemos asimetrías en la recuperación, aunque ciertamente sí hay una tendencia de recuperación. Francisco, si me permites, vamos a un corte y seguimos platicando, por favor. Claro que sí. Don Dinero, continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Don Dinero, regresamos. Bueno, ya regresamos, estamos platicando con Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Cicotur. Y bueno, Francisco, digamos, cuando comparas los datos, por ejemplo, hasta junio, de lo que ha sido la evolución turística, pues ves que poco a poquito esos datos ya empiezan a superar los del 2020. Pero cuando haces el comparativo para lo que es lo que era el desempeño en 2019 antes de la pandemia, pues ahí sí todavía queda bastante distancia. ¿Podríamos hacia finales del año tener una recuperación del nivel del 2019 o no necesariamente? No lo creo, Alberto, por digamos, el comportamiento distinto entre segmentos y destinos. ¿Qué te quiero decir? Sí, algunos destinos lo van a lograr, destinos como Los Cabos, como Cancún, probablemente Puerto Vallarta, que dependen mucho de sol y playa del mercado de Estados Unidos. Ahí seguramente sí, salvo que algo extraordinario ocurra, que es algo que hemos aprendido en esta pandemia, ¿no? Las cosas extraordinarias pueden ocurrir. Segundo, algunos otros van a tardarse más. Nosotros estamos difundiendo nuestro panorama de la actividad turística en México, que tiene una encuesta, el panel Anáhuac, que dice que solamente un 7% de las empresas creen que habrá recuperación este año. Por cierto, es mejor que el levantamiento anterior. Antes nadie decía que iba a haber recuperación este año. Por ahí de un 42-43% opina que la recuperación será en 2022 y otro tanto en 2023. Entonces, insisto, no es completamente pareja y hay una parte, Alberto, yo creo que esa es otra vez una de las preocupaciones más grandes, de acuerdo con lo que vemos en el Cicotur Anáhuac, que no se va a recuperar. Hemos aprendido, las empresas están muy presionadas por los tiempos y uno de los rubros que han castigado son los gastos de viajes, han reducido mucho y seguramente han aprendido que una parte de esos viajes pues son prescindibles, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora mismo en esta conversación virtual. Y en el tema del turismo de reuniones, pareciera ser que en el corto plazo y mediano plazo hay una tendencia muy fuerte hacia reuniones híbridas. Es decir, sí un restablecimiento, pero un restablecimiento parcial. Eso va a hacer que para algunos destinos y para algunos segmentos la recuperación pues tardará mucho porque hay una parte de ese mercado pues que simplemente se esfumó. Sí, justamente, Francisco, el segmento de negocios, no sé cómo lo veas, pero yo creo que ya tiene un golpe, pues, digamos, estructural, ¿no? Porque supongo que muchas compañías que antes recurrentemente enviaban a sus empleados a hacer visitas a otras partes de la compañía, a otras oficinas, pues se dieron cuenta que no es necesario, entonces no sé qué tanto se va a recuperar esa actividad que tenía el segmento de negocios y va a volver a hacer lo mismo. ¿Tú qué opinas? Coincido plenamente contigo. Lo que nos dicen, lo que nos reportan las empresas es que ese comportamiento se da sobre todo en los viajes corporativos, en las grandes empresas, ¿no? Ahí que además son las que tienen más presión de costos. Pues realmente hoy es mucho más difícil autorizar un viaje, ¿no? Tiene que demostrarse que es indispensable.
los negocios más pequeños, ahí digamos que sí tienen esa necesidad del contacto personal, de la atención individual, pero es un golpe fuerte para la industria, sin duda. Francisco, y te quiero preguntar, pues antes de que iniciara la pandemia, digamos, ya había ciertos cuestionamientos y ciertas preocupaciones del sector turístico por la desaparición de todo el aparato de promoción del turismo mexicano. ¿Qué tanto va a afectar esto? Hoy no se nota, pero ¿qué tanto va a afectar? ¿Cómo está la promoción? ¿Cómo sientes que está la promoción para atraer ese turismo? Porque en algún momento, no sé, 2022, 2023, el turismo debería regresar. Bueno, quiero ser optimista que vamos a terminar con la pandemia. Si eso fuera el caso, ¿qué también estamos preparados para mantener y regresar a los niveles que teníamos todavía en 2018, 2017, en cuanto a lo que era la receptividad turística a nivel de país, Francisco? Yo creo que mientras mantengamos las condiciones de volatilidad que hoy vemos en los mercados turísticos, a México le va a ir menos mal por esta proximidad con Estados Unidos. El problema real es justo lo que tú mencionas. Cuando tengas una apertura completa de destinos, de países, y digamos se restablezcan las bases de competencia, pues vas a tener un problema porque no tienes capacidad de invertir en promoción como la tienen muchos otros destinos, muchos otros países que hoy están ahorrando para ese momento, ¿no? Los propios destinos de Estados Unidos, de acuerdo con los reportes empresariales que tenemos, son la mayor competencia que tenemos. Hoy no estamos compitiendo con el Caribe o no estamos compitiendo con Europa o con destinos lejanos. Nuestros principales competidores son Las Vegas, Nueva York, Arizona, Florida, etcétera. Es una competencia brutal porque ellos tienen algunos atributos que nosotros no tenemos, particularmente en materia de seguridad y de seguridad sanitaria. Yo creo que en la medida que esto se haga más evidente, que la generalización de una vuelta a la relativa normalidad de las cosas va a ser un momento complicado para nuestro país. No debemos dejar de mencionar finalmente que de todos modos los empresarios están haciendo un extraordinario trabajo por mantenerse visibles, ¿no? O sea, yo creo que es notable. El caso de Los Cabos a mí me parece, y de hecho lo estamos trabajando, un caso que debe documentarse por lo exitoso de una participación conjunta gobierno estatal, gobiernos locales y la iniciativa privada, prescindiendo, por supuesto, del sector federal, y con eso pues han salido muy bien. Hoy son ciertamente la punta de lanza de la recuperación en términos internacionales, Alberto. Ahora, Francisco, antes de que se nos termine el tiempo, no quisiera dejar pasar la oportunidad de preguntarte acerca del empleo. Con la caída del PIB que se tuvo, pues el empleo es uno de los eslabones más tristes, más lamentables. Hace unos días se dieron a conocer los datos de empleo. Se ha avanzado, pero todavía estamos lejos. En la parte turística, ¿cómo vamos? Lo que tú dices yo creo que es la mayor evidencia del daño que ha supuesto esta pandemia al turismo. No es solo una estadística, no son los 800,000 empleos menos que tiene el sector entre el primer trimestre de 21 y el primer trimestre de 2020. Son pues 800,000 familias, ¿no? Es rostro humano atrás de la cifra. Sí ha habido una recuperación, vamos mejor en el segundo trimestre, pero estamos muy lejos de esos niveles. Nosotros lo medimos con mayor precisión con los trabajadores asegurados. En junio tenemos prácticamente 200,000 empleos menos en dos subsectores, en los hoteles y alimentos y bebidas. Hay un trecho muy largo todavía para alcanzar la recuperación, Alberto. Que esa es la parte más dramática, es la parte más triste por la importancia que tiene el turismo, digamos, para generar empleos y sobre todo, en alguna ocasión me lo platicabas, Francisco, empleo de jóvenes y de muchas mujeres, ¿verdad? Es correcto, y eso es lo que, digamos, hace más inexplicable la falta, digamos, de una política mucho más vigorosa de apoyo a las empresas para mantener el empleo, ¿no? Realmente las empresas turísticas no han recibido apoyos significativos de parte del gobierno federal en esta circunstancia. Bueno, Francisco, siempre un verdadero placer poder platicar contigo, un conocedor. Desde que lo conocí a Francisco hace ya muchos años, siempre me sorprendió por el manejo que tiene de los números,
de la evidencia de lo que está sucediendo en la actividad. Así que, pues muchas gracias por darnos siempre la oportunidad, Francisco, de mantener en contacto contigo, ¿eh? Al contrario, Alberto, de verdad, el agradecido soy yo siempre por tu amistad y por el espacio que nos brindas y que le brindas al Psicotour de la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias. Claro que sí. Y bueno, pues él es Francisco Madrid, director del Psicotour de la Universidad de Anáhuac. Pues amigos, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que lo haga la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien.